Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo García Sandoval y este es uno más de los videos de apoyo para el curso de Bioinformática Filogenética o Sistemática 2 de la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México en el año 2020 de Nuestra Señora de la Pandemia. Este pequeño video es un video de apoyo que nos va a servir tanto para describir la manera en la que se explora el universo de árboles, en la que se hacen las búsquedas heurísticas de la mejor topología, tanto en el ámbito de la parsimonia como en el ámbito de la máxima verosimilitud. Ambos tipos de aproximaciones filogenéticas exploran el universo de árboles de una manera semejante, por eso es que quise unir este video y hacerlo como separado del de máxima verosimilitud y del de parsimonia, para que se pueda ver que ambas estrategias emplean el mismo tipo de métodos y de técnicas para explorar el universo de árboles, y lo que cambia es simplemente el árbitro. El mejor árbol es o el árbol más corto o el árbol que le confiere la máxima verosimilitud al alineamiento. Bueno, como habíamos visto en nuestras presentaciones anteriores, para cuando tenemos 4 taxones únicamente tenemos 3 posibles topologías, ¿no? 3 topologías sin raíz. Ya vimos en nuestro método, en nuestro video de parsimonia, y lo mismo aplica para máxima verosimilitud, que la complejidad de las hipótesis no depende de la posición de la raíz, no depende de con qué taxón estás orientando el cladograma, sino depende únicamente de la topología. Entonces esto nos permite simplificar muchísimo nuestro procedimiento, en tanto no tenemos que evaluar los 15 árboles con raíz, sino solamente las 3 topologías, independientemente de cómo pongamos la raíz. Ese mismo concepto aplica tanto en máxima verosimilitud, por eso utilizamos modelos reversibles, como en parsimonia. Por lo tanto, estas semejanzas son compartidas entre ambos métodos. Bueno, en el caso trivial de tener 4 taxones, pues bueno, lo hicimos con el ejemplo de máxima verosimilitud, con el ejemplo de parsimonia. Podemos explorar, evaluar todos y cada uno de los árboles que están en el universo de árboles. Pero en el caso de que pero eso es un ejercicio trivial prácticamente, y ni siquiera los alumnos de segundo semestre, ni siquiera como para pasar el tiempo en el transporte público. Algunas personas podrán hacer el sudoku, la sopa de letras, otros podrán hacer cladogramas, pero ni siquiera para entretenerse en el autobús nos servirían 4 taxones. Para 5 taxones la cosa se empieza a poner un poco más interesante. Hay 15 posibles topologías sin raíz. Como ven, esto va creciendo rapidísimo. Y 7 puntos en donde poner la raíz en esas topologías, que resultan en 105 topologías posibles con raíz. 105 posibles con raíz, pero nada más tendremos que evaluar las 15. 5 sigue siendo algo trivial. A lo mejor 100 taxones. 100 taxones ya sería algo más interesante. Sería algo como la tesis de licenciatura de algún alumno de la Facultad de Ciencias o algo por el estilo, o algún artículo para describir una nueva especie, etc. 100 taxones es algo normal. 100 taxones implican 2 por 10 a la 182 topologías posibles sin raíz. Esto es, hasta donde recuerdo, más que el número de átomos de hidrógeno en el universo. Es una cantidad increíble de árboles. O sea, es una cantidad increíble de topologías. Es un problema realmente difícil el encontrar de entre todas esas 2 por 10 a la 182 la mejor topología. Hay que considerar que los árboles crecen según esa fórmula con factorial, donde ese es el número de taxones que tiene la matriz. Ahora bien, aquí vamos a hacer una analogía. Imaginemos que estamos de nuevo en la Facultad de Ciencias, donde fuimos tan felices y no lo sabíamos. Para los que nos estén viendo desde otro lado, les presento el edificio del Tlahuizcalpan. Por ahí anda el Darwin. Un día normal en la Facultad de Ciencias. Por ahí hay un par de personas que parece que se están robando un equipo. Nada que no sea lo común que suceda un día normal en la Facultad de Ciencias. Imagínense, recuerden ustedes, alumnos, el Tlahuizcalpan, e imaginen ustedes una canica, una de estas canicas bombochas de las que yo espero que ustedes hayan jugado alguna vez.
Yo no era tan fan de las canicas, pero de todas maneras sí vi varias canicas en mi vida. Imagínense una canica que representa un árbol. Ahora imagínense todo el edificio completamente lleno de canicas. Ahora bien, una de esas canicas es la mejor canica de todas. Es la canica que estamos buscando. Está en algún lugar del edificio y el edificio está completamente lleno de canicas. Ahora bien, las canicas se van dividiendo por salones. Dentro de cada salón hay una canica amarilla. Esa canica amarilla es la mejor de ese salón. Las canicas, cada salón entonces tiene su canica amarilla. Las canicas, los árboles, las topologías no se distribuyen aleatoriamente en el universo de árboles. Dentro de cada salón, las canicas que están dentro de ese salón se parecen muchísimo más entre sí que si las comparas con una canica del salón que está del otro lado del edificio. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una canica por acá en el edificio, en el salón de hongos, que debe de ser este de por acá, arriba de esta amarilla, las canicas del salón de hongos se parecen mucho entre sí, son topologías muy semejantes, son topologías que comparten muchos grupos en común, son topologías parecidas, las de ese salón. Si nosotros caminamos acá, que está yo creo que la unidad de enseñanza, y vemos las canicas de ese salón, de esa oficina, las canicas en esa oficina son muy parecidas entre sí, comparten muchos grupos en común esas canicas, las topologías son muy semejantes. Pero si yo tomo una canica de la oficina de educación a distancia y tomo una canica del laboratorio de micología y las comparo, van a ser canicas diferentes, casi no van a tener grupos en común. Y esas diferencias se acentúan mientras yo me voy alejando más del laboratorio de micología. Eso quiere decir que las canicas, las topologías, no están distribuidas aleatoriamente. Es muy probable que yo me encuentre topologías muy parecidas en micología, pero no me voy a encontrar una topología parecida como las de educación continua. Esas están en educación continua. Las topologías no se distribuyen aleatoriamente por el universo de árboles, sino se distribuyen como en pequeños salones o en semejanzas. Esto ha sido descrito con la analogía de islas. Las islas, cada conjunto, los árboles se dividen, se distribuyen en el universo de topologías como si fueran islas. En cada isla hay árboles muy parecidos entre sí, pero las islas, cuando las comparas los árboles entre sí, entre diferentes islas, las topologías son muy diferentes. Y mientras más lejanas están esas islas, las topologías son todavía más diferentes. Ya no comparten absolutamente ningún grupo en común. Entonces, en cada isla hay una canica amarilla. Hay un árbol que es el mejor de esa isla. Si yo me acerco si yo caigo en una isla y me voy acercando a ese árbol, entonces ese árbol, la longitud, verosimilitud o lo que le estés midiendo a ese árbol va a ir mejorando y yo me voy a ir acercando. Entonces el algoritmo, que es un algoritmo de tipo como ambicioso, siempre yo lo diseño para que busque buenos árboles. Entonces cuando cae en una isla intenta llegar al mejor árbol de esa isla. Pero para moverse a otra isla, porque claro, yo no sé si esa isla es la que tiene el mejor árbol, la canica roja. Yo en teoría tendría que explorar todas las islas y me tengo que mover de una isla a otra. ¿Cómo le hago? Si mi algoritmo solamente está diseñado para moverme hacia el mejor árbol, para buscar mejor. Entonces, otra analogía que se ha hecho, bueno, está la analogía de los salones, que es la oficial de este curso, ¿no? Imaginen ustedes que este es el universo de topologías para estos 5 taxones. Yo tengo este árbol aquí que tiene a B y a D, y a C y a E. Si yo hago un solo cambio, un solo rearreglo de rama, este árbol de aquí junto todavía conserva un grupo en común, el grupo B con D. B con D está en común en este grupo, en este árbol y en este otro árbol. En este árbol C con E está en común y en este otro árbol C con E. En este vecindario de 5 árboles posibles son más o menos parecidos porque comparten algunos grupos.
Si yo me voy alejando, por ejemplo, este grupo, este árbol de este vecindario más lejano, o de este de hasta acá, de este rumbo, de esta región del universo de árboles, aquí D está con E, B está con C, ese grupo no estaba en ningún lado, ¿no? De aquí, este árbol de acá está más lejano en el universo de topologías y se parece muchísimo menos al otro. Esa distancia, esa disimilitud es a la que me refiero yo con topologías distintas y con vecindarios de árboles. Otra analogía, en vez de islas, salones, ahora montañas. Tú llegas a la base de una montaña y empiezas a escalar, 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 escalar hasta que llegas a la cima, y la cima de esa montaña representa el mejor árbol de esa montaña, salón, isla, como lo quieras ver. Llegas ahí y es el mejor. Tu algoritmo, tu método matemático para explorar el universo de árbol está diseñado para únicamente buscar el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Una vez que llegas al mejor, al mejor árbol, ¿cómo te cambias a otra montaña? Para cambiarte a otra montaña tendrías que regresarte a la base de la montaña, caminar por ella, y cada que te vas regresando te vas alejando del mejor árbol. Entonces los árboles van siendo subóptimos, 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 y entonces necesitas un algoritmo que acepte árboles subóptimos. Pero ¿qué tan subóptimo? Porque árboles subóptimos hay muchísimos. Entonces, ¿cómo hacer que no se pierda, ¿no? La situación en la que llegas a la base de una montaña o una isla o un salón, lo que sea, y encuentras el mejor y te quedas ahí atorado, esa situación se denomina como quedar atrapado en un óptimo local. Yo no quiero quedarme atrapado en un óptimo local porque no sé si ese óptimo en el que llegué es el que corresponde a la pelota, a la canica roja. ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo se va haciendo cómo sucede en la vida real este movimiento entre ambos tipos, o cómo se va moviendo a través del universo de árboles? Nuestro algoritmo se va moviendo haciendo rearreglo de ramas, o sea, desconecta unas ramas y las pone en otro lado de la topología e intenta avanzar modificando la topología. ¿Cómo se mueve desde este punto hasta este otro punto? Quitando taxones y poniéndolos en otro lado y convirtiéndolo en otro árbol. De esa manera es como se mueve de una parte del universo de árboles a otra parte. Otra analogía, imaginemos un cubito de rugby, que el cubito de rugby en su configuración de colores es una topología. El análogo del movimiento de rearreglo de ramas es pasar de una configuración de colores a otra configuración de colores haciendo rearreglo de cubitos. Entonces yo puedo ir explorando todo el universo de posibles combinaciones de rearreglos de cubitos, ¿no? Y claro, en este caso, y en el cubo con todos los colores parejos, qué aburrido, ¿no? Yo lo quiero de colorcitos, ¿no? Entonces, esta es esta analogía, la manera en la que yo me muevo de un lado al otro del posible universo de configuraciones de colores, del cubo de rugby o del universo de topologías, es haciendo rearreglo de ramas o rearreglo de cubitos, ¿no? Ahí está el rearreglo de cubitos. Ahora bien, hay un par de técnicas que son pensadas para explorar todo el universo de árboles, solamente en situaciones en las que tengamos realmente pocos taxones. A lo mejor se pueden explorar todas las posibles topologías en el caso de que tengamos entre 11 o 12 taxones para PAUP. Y a lo mejor para hacer estas búsquedas en donde primero pones un límite y luego buscas todos los árboles que están por debajo de ese límite en el ámbito de la parsimonia, que es la estrategia de Branch and Bound, también a lo mejor con 30, 40, 50 taxones puede funcionar. Más allá de eso es computacionalmente demasiado complicado y no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta situación, 100 taxones, 2 por 10 a la 182. La solución que se ha encontrado son las llamadas búsquedas heurísticas. Genero un árbol de inicio, este árbol de inicio se genera aleatoriamente, o sea, es como si yo tengo todo el mapa de todas las islas o de todas las montañas o el mapa del edificio, y entonces voy aventando aleatoriamente exploradores. Van cayendo exploradores y esos exploradores hacen búsquedas locales. Y entonces, árbol de inicio, eso es aventar un explorador en el mapa,
rearreglo de ramas, eso es explorar, NNI, SPR y TBR, y eso constituye una sola réplica. Ahora bien, evidentemente con hacerlo una vez, pues es muy probable que no voy a encontrar la canica roja. Hacerlo 10 veces, 100 veces es mejor que 10, 1000 veces es mejor que 100. Para una matriz convencional de 100 a 150 taxones, tal vez 10.000 réplicas es suficiente. Y dada la velocidad con la que trabajan los programas de parsimonia hoy en día, 10.000 réplicas es perfectamente realizable durante el tiempo en el que a lo mejor metes la ropa a la lavadora en TNT. Ahora bien, ¿cómo sucede esto del árbol, del primer árbol? Hay dos estrategias para generar estos primeros árboles, y esto es lo que en cierta manera a veces puede parecer que está un poco sesgado. Una estrategia para el árbol inicial es el Star Decomposition. Pegas a todas las especies en un tipo de estrella, ¿no? Y entonces aleatoriamente vas seleccionando una de esas del pico de la estrella y la pones en un punto en el que sea más parsimonioso, que genere, que disminuya el número de pasos. Y así lo vas haciendo hasta que tienes todas. Eso se genera tu primer árbol de arranque, una coordenada en el universo de topologías, TBR, lo óptimo local, y se acaba la búsqueda. Se acaba la réplica. Entonces, siguiente réplica, evidentemente no vas a empezar con el mismo taxón, agarras otro de los de la lista y así sucesivamente hasta que hayas empezado en todos los distintos posibles puntos. Otra estrategia es Stepwise Addition, en donde agarras primero 3 y luego agarras otro de la lista y se lo pegas y luego otro hasta que construyes el árbol inicial. Son simplemente estrategias para generar el árbol de arranque. Luego, ya que tienes ese árbol de arranque, tienes 3 algoritmos que son tus algoritmos ambiciosos. Ya que cayó el explorador en un punto del universo de árboles, tiene que caminar. ¿Cómo camina? Haciendo rearreglo de ramas, que es el análogo a hacer reacomodo de cubitos. Nearest Neighbor Instead Exchange es tomar un pedacito del árbol y pegárselo ahí cerquita. Subpruning and regrafting es tomar una buena porción del árbol y conectarla en otro lado, pero con la misma configuración inicial. Y tree bisection and regrafting es prácticamente partir el árbol a la mitad, hacerle un capirucho, tomarlo de otro terminal y ver dónde lo pegas. Estas 3 estrategias permiten, NNI permite hacer cambios muy chiquitos, explorar muy acuciosamente una zona muy pequeña del universo de árboles. Subpruning and regrafting hace la zona un poco más grande, y tree bisection and regrafting permite ir brincando más lejos. Esas son las estrategias para hacer la exploración y moverte a través del universo de árboles, los colorcitos. Y de nuevo esperaríamos que de nuestra situación en la que nos encontramos, de tener el universo de árboles, óptimos locales, en algún lugar debe de estar la canica roja. Pero cuando nosotros hacemos búsquedas de tipo heurístico, la situación es que, efecto dramático, es como si nosotros fuéramos daltónicos. Jamás vamos a reconocer la pelota roja, aunque nos caiga en la cabeza. ¿Por qué? La única forma de realmente estar seguro de que te encontraste la canica roja es explorando todas las canicas, pero eso es computacionalmente imposible. Por lo tanto, pastillas difíciles de tragar. Jamás encontrarás el mejor árbol, o si lo encuentras, nunca lo vas a poder identificar, ¿no? Son estas cosas de lo que callamos los filogeneticistas. Ahora bien, desde hace casi 20 años ya tiene una buena cantidad de tiempo está la parsimonia de matraca o la parsimonia de trinquete. Los trinquetes, estoy seguro que ustedes los habrán visto, son en México le llamamos matraca a esa cosa, que es este tipo de trinquete, le llaman los americanos, o en otras partes de América, en otras personas que hablan español. Aunque trinquete en México es más bien como una trampa, entonces a lo mejor no le decimos, oye, traes un trinquete, oye, ¿qué pasó, no? Entonces el trinquete es esta especie de llave en donde la vas moviendo y tiene una rueda dentada y una especie de uña que se va moviendo y va cayendo y asegurando que la llave no se regrese para atrás.
Entonces esto te permite hacer fuerzas, son esas que van sonando tac, 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 tac cuando la mueves, ¿no? Entonces la parsimonia de matraca te permite, es algo así como, en cierta manera lo pueden pensar como una manera extremadamente eficiente y genial y simple de ir brincando y generar puntos de arranque de una manera y explorar el universo de topologías de una manera muchísimo más eficiente. Consiste en básicamente poner una matriz original, generar un punto de arranque, luego a partir de ahí hacer una perturbación de la matriz duplicando aleatoriamente una cierta cantidad de caracteres, y como esa matriz está duplicada, la pelota roja ya no va a la topología que correspondía antes a la pelota roja ya no va a ser esa a la que le corresponde, porque la matriz está permutada y es una matriz diferente. Entonces las longitudes de los árboles van a ser diferentes, y como lo hicimos aleatoriamente, entonces la pelota roja se va a mover aleatoriamente a alguna otra parte del universo de árboles. Con la matriz permutada hacemos unas búsquedas rápidas y eso nos pone, y el árbol que encontremos ahí lo utilizamos como punto de arranque para regresar a la matriz original y luego repetir el proceso. Eso nos permite, como en el trinquete, ir moviéndonos de un punto a otro del universo de árboles rápidamente y de manera súper, súper, súper eficiente. Es muy, muy buena la matraca. La matraca es un invento de una simplicidad y una genialidad del doctor Kevin Nixon que es impresionante. Ya se ganó el cielo nada más por eso, ¿no? Ahora bien, en el mismo artículo, casi casi espalda con espalda, este agradable caballero que se llama Pablo Golubov, diseñó otros 3 tipos de búsquedas que son rapidísimas para matrices muy muy grandes. Las búsquedas sectoriales, que básicamente, como se ve en la imagen, corresponde de un arbolote, lo cortas en árboles más chiquitos, encuentras la configuración óptima del árbol más chiquito y los vuelves a repegar. Deriva de árboles. La deriva de árboles es una idea súper interesante, que es la única manera en la que te permite seleccionar árboles subóptimos. Es algo así como si el universo de árboles no es nada más el Tlahuizcalpan, sino es tal vez Ciudad Universitaria, la zona metropolitana, es Toluca, Ciudad de México. O sea, es una gran cantidad de árboles, una gran cantidad de canicas. Entonces, ¿cómo exploras eso? Entonces, a lo mejor si llegas a un salón, si llegas a una casa, una colonia en donde hay árboles muy buenos, a lo mejor en la colonia de junto hay árboles todavía mejores. Pero ¿cómo pasas de esta colonia o de esta casa a la casa de junto? Implicaría alejarte de tu árbol, de tu óptimo local, caminar por árboles horribles, apestosos, y entrar en la casa de junto buscando el óptimo local de la casa de junto. La deriva de árboles te permite hacer eso. Te permite seleccionar árboles subóptimos, pero no tan subóptimos, sino esto depende de cuántos caracteres apoyan, si hay caracteres incontrovertidos, etcétera, etcétera. Es una idea muy, 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 muy interesante de Pablo, que es un tipo, es muy, muy, muy inteligente. Y otra estrategia que se le ocurrió, que publicó ahí, es la fusión de árboles. De un montón de árboles que pueden venir de búsquedas convencionales, de matraca, de deriva, de búsquedas sectoriales, etcétera. Tienes una multitud de árboles, tomas pedazos que estén en configuración, que estén óptimas, y los pegas, ¿no? Entonces, mientras más heterogéneos sean esos árboles, o de fuentes más heterogéneas, es más eficiente la fusión de árboles. Evidentemente, cuando mezclas estas 4 cosas, aquí de nuevo tenemos al buen Pablo Golubov. Pablo, Steve y Kevin escribieron o diseñaron escribieron este programa que se llama TNT, que es Tree Analysis Using New Technology, que está disponible para todas sus versiones y en todos sus distintos sabores, que integra todas estas 4 estrategias y es increíblemente eficiente. Es el mejor programa de parsimonia que hay, y puede hacer otro tipo de cosas como soporte de Bootstrap con esta aproximación que diseñó Pablo Golubov, en donde tratas de separar estos distintos tipos de caracteres controvertidos o incontrovertidos, etcétera. De eso hablaremos cuando veamos el video de búsquedas de soporte de árboles con Bootstrap, pero TNT es un programa muy muy rápido, súper eficiente, que puede analizar matrices de cientos, tal vez miles de terminales, y de una manera rapidísima y muy 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 eficiente. Es un gran programa. Si para los que hagan parsimonia de manera rutinaria y no lo tengan, corran en este momento, descárguenlo desde ahí y úsenlo, ¿no?
Ahora bien, un tema adicional pequeño, una vez que muy frecuentemente en parsimonia en especial es muy frecuente que encuentres topologías con la misma longitud, soluciones igualmente parsimoniosas en donde parsimonia ve y te dice estas topologías comparten muchos grupos en común, son muy parecidas y son ya no te puedo ayudar a discriminar entre ellas. Entonces, por ejemplo, la manera, pero no son exactamente iguales, sino serían el mismo árbol. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos 4 árboles en donde a lo mejor parece la prueba del optometrista, y me disculpo por eso, pero las letras están muy chiquitas, donde, por ejemplo, hay cosas en común como este grupo AG, HI, K, BC, etcétera. Eso está común entre los 4 árboles. Pero en este clado de abajo es donde hay algunas pequeñas diferencias. Tenemos a DE presente en 3 de los 4 árboles, FJ solamente está en uno de los árboles y así sucesivamente. Los 4 árboles no son exactamente iguales, tienen pequeñas diferencias. El clado de FJ no tiene los mismos grupos, difiere entre los diferentes árboles. La solución, en vez de presentar todos los árboles y decir, sí, mira, esta es la diferencia, etcétera, es hacer un resumen con esos árboles. Esos resúmenes técnicamente se llaman consensos. Los consensos, el resumen, consenso, fundamentalmente son de 2 tipos los que vamos a utilizar, que son los estrictos y los de mayoría. El estricto, como ya se estarán imaginando, nos dice cuáles clados están presentes en todos los árboles. ¿Qué es lo que nos dice este diagrama? Que el grupo de EFJ, ese clado, que incluye esas 4 especies, está presente en todos los árboles. ¿Pero qué sucede ahí dentro? ¿Quién sabe? Hay una politomía ahí. Aquí, ojo, estos son árboles de consenso. Los árboles de consenso por lo general tienen politomías. Esas politomías vienen de las contradicciones que vienen en los árboles originales. No son politomías que vengan de eventos de especiación múltiple ni nada por el estilo. No hay que sobreespecular sobre esas cosas. Hay que saber interpretar bien lo que estamos observando. Entonces, esta politomía lo que nos dice es, no sé. ¿Por qué no sabes? El marcador podría no tener suficiente señal, el alineamiento no era lo suficientemente bueno, hay conflicto de alguna manera. El consenso de mayoría, como su nombre lo dice, nos dice cuáles son los que están en la mayoría de los árboles. Y pone un numerito que es la frecuencia con la que aparece el clado en la muestra de árboles. Estos clados aparecen en el 100% de la muestra, este clado aparece en el 75% de la muestra, o sea, en 3 de los 4 árboles, y estos dos no hubo manera de ubicarlos. Por lo general los consensos de mayoría, es 50% más 1. Uno puede ser un poco más estricto o menos, pero el estándar es 50%, ¿no? El porcentaje indica la frecuencia de cada grupo. Ahora bien, los consensos son empleados en muchas situaciones como para hacer resúmenes de los resultados de un análisis de parsimonia. Los utilizan, y eso lo veremos cuando veamos métodos bayesianos, para hacer un resumen de los resultados de un análisis bayesiano y representar las probabilidades posteriores de los clados. O también, si estamos haciendo un análisis de bootstrap, se pueden utilizar para representar el soporte de los caracteres, ¿no? O sea, una medida indirecta de la cantidad de información en la matriz que apoya cada uno de los clados. Hay que recordar que, de nuevo, los consensos no son árboles, son resúmenes de árboles. Los árboles verdaderos son los que están ahí dentro. Entonces, los consensos suelen tener politomías, por lo tanto, y esas politomías reflejan controversia entre los árboles de la muestra. Entonces, si uno quiere hacer alguna cosa como reconstrucción de estados ancestrales o algún otro tipo de análisis, no hay que hacerlo sobre el consenso, porque el consenso no es un árbol. Hay que hacerlo sobre uno de los árboles de la muestra, Maximum Credibility Tree o el árbol de máxima, lo que sea, o hay que hacerlo sobre la muestra de árboles, como cuando veamos reconstrucción de estados ancestrales utilizando métodos bayesianos, veremos cómo incorporar esa incertidumbre en el estimado de la topología. Pero hay que tener en cuenta que los consensos únicamente son para resumir y presentar de una manera más clara y fácil de leer los resultados. No son para utilizarlos para hacer inferencias posteriores, ¿ok? Entonces, por favor, eso sí hay que evitarlo. Y por lo pronto creo que ya es todo por esta ocasión y los veo en el próximo de nuestra serie. Muchísimas gracias.